Buenas noches a todos, espero que estén muy bien, bienvenidos. Hoy en esa noche tenemos el honor de inaugurar la exposición de Jorge Alonso Zapata. La exposición se titula Jorge Alonso Zapata, Testigo de Excepción. Buenas noches a todos y todas. Estamos repartidos en diferentes puntos de Colombia. Yo estoy en este momento en el centro de la ciudad. Nuestros amigos Jorge Alonso Zapata y también la encargada del artista Teresita están en este momento en Barbacoas, en el taller, y estamos también con la curadora Nidia Gutiérrez, que nos acompaña desde Bogotá. Entonces, para celebrar este encuentro con una nueva modalidad, pues les invito a hacer un brindis entre todos. Buenas noches, Buenas, Buenas Jorge. noches Buenas a todos. noches, salud, Buenas Teresita. noches, salud, Buenas noches, felicitaciones, Nidia, Nidia. Jorge. Guillermo, Tere, Santé. Natalia, Ante. Bueno, si me permiten, voy a contextualizar un poquito el proyecto que tenemos con la Alianza Francesa de las exposiciones con una nueva modalidad a la cual pues, nos estamos adaptando. Es la segunda exposición, en realidad, que abrimos de manera virtual a través de un Facebook Live en compañía de todos ustedes. Y está en este momento en la Galería Olivier Debré de la Alianza Francesa la exposición que hemos abierto hace más o menos 15 días con Juan Ricardo Mejía, la exposición Palimpsesto. Digo que es la cuarta exposición porque desde el mes de marzo, vamos por la cuarta, hemos inaugurado en el mes de marzo en presencial dos exposiciones, la de Alejandro Vázquez y la de Raúl Benito, y como nos sorprendió un poco el contexto, bueno, en pleno iba a ser un año expositivo que prometía excelentes momentos en presencia directa de ustedes. La inauguración del año expositivo en marzo había ocurrido de la mejor forma, había mucha gente. Sin embargo, más o menos 7 días, 8 días después de esa apertura, tuvimos que cerrar la Alianza Francesa con nuestras dos galerías en el centro, la Galería Olivier Debré y la Galería La Otra. Entonces, poco a poco, bueno, nos adaptamos y decidimos de seguir con este compromiso que tenemos con la ciudad a nivel cultural y artístico, con ustedes, público, y también con nuestros artistas programados para el año 2020. Y es la razón por la cual ahora, hoy, estamos con ustedes a través de este medio. Estoy muy honrada de acoger hoy a Jorge. Vamos a proceder de la manera siguiente. Tenemos en la página web de la Alianza Francesa, en nuestro sitio medellin.alianzafrancesa.org.co, tenemos una entrevista del artista para que lo puedan conocer mejor. Tenemos un recorrido virtual 360 y tenemos también una galería de las obras que están actualmente montadas en la Galería La Otra, donde Jorge presenta su exposición. ¿Por qué? Pues porque decidimos de seguir montando las exposiciones que están previstas para este año, pero como no podíamos, por lo menos al inicio, acoger todo el público que quisiéramos, entonces decidimos de proceder a aperturas por modo de la virtualidad. Sin embargo, desde más o menos, bueno, digamos 15 días, un poquitito más, unos días más, estamos con la posibilidad de poder acoger público en un formato un poco, digamos, controlado. Tenemos que hacer unas citas con el público. Los grupos no pueden superar más de 5 personas a la vez para visitar nuestras exposiciones en vivo, en presencial, en físico, en nuestra Alianza Francesa sede centro al lado del Parque San Antonio.
entonces, bueno, hoy procedemos a esa apertura virtual y a partir del próximo lunes, los que quieran visitar, ver con sus ojos, así en un entorno, digamos, presencial, las maravillosas obras de Jorge, podrán escribirnos en la Alianza Francesa. Van a ver en el chat que está acompañando esta difusión las direcciones, los números en los que nos pueden, digamos, donde podemos entrar en contacto para armar esos pequeños grupos. Yo creo que ya tenemos un grupo de 3 personas, me decías, Teresita, para el día lunes. Entonces, faltan dos personas que pueden completar el grupo. ¿A qué hora sería, Teresita? ¿El lunes? A las 2 de la tarde. A 2 las de la 2 de tarde. Y Entonces, estamos pendientes, Violan, también con Juan David Quintero, Liliana Correa y Harold es que Harold es ¿cómo? muy bien. Entonces podemos Harold seguir, Ortiz, otro artista que quiere visitarla. Entonces haríamos hay 2 citas para muy bien. 2 citas para la semana entrante, que sería la del lunes, y hay otra que hay que programar con David, Liliana y este otro artista, Harold. Ah, perfecto. Entonces estamos muy atentos. Hoy estamos con nuestra curadora, la curadora de la exposición Testigo de Excepción, Nidia Gutiérrez. Buenas noches, Nidia, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar con ustedes, aunque desde Bogotá. Sí, muy feliz de participar en esta exposición con José Alonso y con la Alianza, por supuesto. Muchas gracias, Nidia, por todo tu gran apoyo. Entonces, vamos a proceder de la manera siguiente. Vamos a realizar un recorrido virtual de la exposición a partir de la página web de la Alianza Francesa, gracias a Daniela, que nos acompaña también, que no aparece delante de la cámara, pero que nos va a dar un apoyo técnico muy importante. Estamos viendo ahora el sitio web de la Alianza Francesa. De pronto, Daniela, podríamos empezar con la ficha técnica que está en el sitio web. Eso para agradecer a todo el mundo que realmente nos apoyó, porque es un esfuerzo colectivo muy importante. Como lo decía, no estábamos preparados para enfrentar tal contexto, entonces fuimos sumando apoyos, fuerzas de mucha gente que permitieron que este proyecto sea posible. Muchísimas gracias a todos los que aparecen en esta ficha técnica. Lo pueden encontrar, lo repito, en la página web de la Alianza. Vamos entonces ahora a ver el recorrido virtual de la exposición. De pronto puedes poner, no sé si puedes poner tu pantalla completa, Daniela, si es posible. No. Súper, perfecto. Y Jorge, yo te invito, a medida que entramos en nuestra galería, la otra de la Alianza, a comentarnos un poco tu trabajo, tus obras tan impactantes. Adelante. Ok, buenas noches a todos. Bienvenidos a ver esta maravillosa exposición, como bien lo ha dicho Violán. De antemano, pues un agradecimiento muy sincero y muy efusivo a Violén, a Nidia, a Alejandro, a los chicos del montaje, a Daniela, a Teresita y a todos los que tuvieron que ver de una u otra manera con esto. Sí, a todo el mundo. Bueno, entonces empecemos. Esto, o el tema de esta exposición como tal, es un compendio de historias y de objetos recopilados a través del tiempo, desde hace más o menos unos 10 o 15 años, cuando yo empecé a recoger objetos en la calle para decorar el Museo de Abraxas, y de ahí nació pues una iniciativa propia de empezar también a hacer una obra personal con estos objetos que contaban historias y que yo quería pues que tuvieran una segunda oportunidad de ser observados con una mirada más benévola por parte del público también, porque los objetos los usamos una vez, 2 veces y van a la basura, y la idea era que tuvieran y perduraran mucho más tiempo en la mente, en el corazón de las personas, más en una época, en una sociedad de consumo que estamos produciendo objetos todo el tiempo. Entonces, como les contaba, esto es un compendio de diferentes objetos
que se han recogido a lo largo del tiempo. Van desde CDs, discos, frascos de medicina, frasquitos de distinta índole, shakiras, bolitas, muñequitos y cantidades de cosas que he encontrado en la calle. Todos estos objetos que ya de por sí vienen con una carga historial muy importante, a su vez se les suman otras historias que son las que yo compongo e interpreto acerca de la realidad exterior, de la vida nacional, internacional, de las realidades más cercanas como las vivencias de la calle. Entonces es un compendio de historias que interpreto y otras que cuento también. Entonces, bueno, ese es el maridaje aquí de historias, del objeto, de las historias que cuento de la calle y de composiciones que hago sobre la interpretación que hago sobre la vivencia en la ciudad. Bueno, como les contaba, son varias técnicas, hay objetos, hay algunas pinturas también tradicionales pues en tela y bueno, aquí estamos como para describir algunos objetos que han causado algún interés y bueno, bienvenidos a este en la parte central, ¿cierto? La parte central de la exposición. Esta parte Yo creo que merece de pronto decir que la museografía fue con el apoyo de nuestro amigo Alejandro Vázquez. Fue, la verdad, un gran apoyo que el de Alejandro y muchas gracias. Sí, sí. Estábamos en deuda con Alejandro de agradecerle también el apoyo aquí a este montaje que fue muy interesante y muy singular. En esta parte que están mostrando en este momento hay una serie de discos y CDs que fue de las primeras objetos que yo encontré y empecé a recopilar y en los cuales empecé a hacer intervenciones, ensambles y a permitir de que estos objetos empezaran a ser transmisores de otro tipo de lenguajes y de historias diferentes a los que tenían ya de por sí al ser encontrados en la calle abandonados y sucios. Como les contaba anteriormente, es una serie de historias, unas de historias de relatorías visuales que hago ahí, otras son unas interpretaciones también urbanas sobre el andar por las calles y las diferentes percepciones que uno se hace sobre lo que es deambular el centro de la ciudad. Y bueno, básicamente son como esos dos tipos de historias que cuento en estos ensambles de CDs y de objeticos y algunas, hay características, por ejemplo, de algunos que son CDs que están partidos y fraccionados y era como una medida como misericordiosa con estos objetos que por el hecho de estar fracturados o incompletos, pues ya estaban relegados al olvido y de una manera como de rescatarlos y dignificarlos era pues recogerlos, limpiarlos, pintarlos y ponerlos a contar otro tipo de historias diferentes, más como una revitalización del objeto como tal y que todavía era posible que fuera un transmisor de muchos diálogos que se generan entre el espectador y el artista con esa idea de contar cuentos sobre lo urbano, sobre la ciudad, sobre lo que pasa en la calle, sobre la vida informal, sobre la subsistencia, sobre las dinámicas económicas y sociales que se muestran aquí, algunas con humor, algunas son críticas políticas, bueno, ha sido mi gran oportunidad para desfogarme desde lo risible hasta lo podría ser como el activismo, si se puede llamar así, con críticas sociales que hago o simplemente sobre la lúdica de generar algún diálogo entre los objetos diferentes de diversa índole que encuentro y la manera como los ensamblo y a través de estos ensambles pues ellos empiezan a contar otras historias diferentes. Es como, a ver, como si los objetos de una u otra manera tuvieran la oportunidad de reconvertirse e ingresar nuevamente a la sociedad para contar historias nuevas. Entonces sí, como que básicamente es como ese procedimiento, ese compendio de historias que es lo que cuento aquí.
Bueno, sobre qué más queremos seguir hablando. Bueno, como les contaba, pues ahí está esa parte de los objetos. Al fondo podemos ver también otra serie de objetos. Bueno, una característica que tiene esta exposición y es el 90% de los objetos que hay aquí fueron encontrados en la calle, que eso es como una característica muy importante porque es algo que tiene que ver como con el olvido que tenemos frente a estos objetos como tal, que muchos fueron encontrados como en una situación de olvido total y entonces es como una situación de desprecio frente a ellos. Por ejemplo, ese objeto que estamos viendo ahora me lo encontré en la calle Palacé, un domingo como a las 5 de la tarde y estaba abandonado y bueno, y lo recogí y hice esa composición inspirado en los sitios nightclub de striptease que había en la zona, que ya no existen. Y bueno, ahí conté una historia muy particular que es como un diálogo entre dos prostitutas y adentro del cuadro que da vueltas, pues cuento como situaciones de lo que se ve como en un sitio de striptease, también basado como por mis experiencias cuando era técnico judicial y me tocaba ir muchísimo a este tipo de sitios y entonces, bueno, cuento varias situaciones ahí sobre como lo que sucede, los diálogos entre las chicas y los clientes, las chicas que hacen striptease, bueno, al fondo también se ven unos baldes que, bueno, esta obra también, la obra en tela, los baldes que hay ahí, que también cuentan historias muy particulares. Esta obra en particular que se ve al fondo, que es una obra de pintura sobre lienzo, es como una obra que se llama Atardeceres y es un compendio de interpretaciones que hago yo sobre la vida urbana, donde se muestran como distintas facetas de lo que es el centro de la ciudad, escenas de la gente comiendo en la calle, que son escenas muy populares, los colectivos, las tiendas, la gente en los balcones y las ventanas mirando lo que sucede en la calle, los taxis, la gente caminando a través de la calle y bueno, todo esa dinámica del fluir de las ciudades todo el tiempo, porque es en constante movimiento la gente, todo cambiando y bueno, eso es lo interesante de mover la dinámica del urbano llena de colores e historias diferentes. Las escenas de los hoteles, los clientes, los carros, las calles, los personajes en la calle hablando, los sitios donde la gente se reúne a compartir historias y vivencias, el rebusque, la supervivencia, lo que hace la gente para tratar de sobrevivir en esta mole de cemento, todo ese amalgama de situaciones que se funden en lo que podría llamarse el centro de la ciudad, aunque es algo parcializado porque esta ciudad tiene muchos matices diferentes, aquí está como amalgamado todo esto. Perdóname, ¿Sí? lo que estábamos viendo ahora era adentro del balde, ¿cierto? Sí, sí, lo dentro del balde. Bueno, las historias de los baldes también son historias que cuento en los baldes y uno de ellos tiene también en el exterior un compendio de historias sobre el parlache popular de la calle, del centro, y hice una recopilación de términos usados en la calle porque me sentaba al lado de la gente, iba anotando términos y hice una compilación de términos para poder hacer esa obra y mostrar eso. Esta que acabamos de ver por acá, donde pasamos, también es una historia también que habla también sobre los sitios de striptease y todo este tipo de situaciones. Nació a raíz de que en la calle Carto me regalaban papelitos y tarjetas de invitación a los sitios de masaje y sí, eran como sitios de masaje. Entonces en cada esquina, en una época fueron muy populares y en cada esquina le regalaban a uno de esas tarjeticas y yo tenía un poco, entonces me ocurrió juntarlas todas para formar esa obra que hice en ese balde y a su vez contar gráficamente como situaciones que tenían que ver como con el tema. Este cuadro que ven allá al fondo, ese fue el que hablamos ahora, sí. Ya ¿Qué habíamos hablado de... vemos cerca de pronto del texto de la curadora, de Nidia Gutiérrez, que hay por allá en esta zona? Podemos ir a ver. Sí, respecto al texto de Nidia, pues sí, muy interesante es eso, precisamente uno estar como testigo de esta cantidad de situaciones que suceden en el centro de la ciudad. Es una especie de testigo privilegiado, pero también más que testigo privilegiado, es
en el momento que uno se detiene en este movimiento tan apresurado de la ciudad, cada cual con sus afanes, la misma ciudad con el afán y las dinámicas propias. Desde el momento que yo estuve trabajando en el CTI de la Fiscalía, y tuve la oportunidad como de acercarme a estos sitios y perder el miedo y dedicarme a observar con detenimiento este tipo de situaciones y mirar que eran estéticamente supremamente interesantes, fue en el momento que me vi inspirado como a empezar a seguir contando estas historias, porque me veía corto. ¿Sí? Podemos ver uno de esos objetos que están en esta zona de pronto, Daniela. Son los CDs fragmentados, ¿no? Los vinilos que nos decías Sí. hace poco. Hay unos que están incompletos porque los he encontrado así rotos y eso ha sido como lo más encantador que tienen también, porque es como una metáfora de una segunda oportunidad que merecen los objetos y merecemos nosotros mismos incluso, por siempre ese afán y esa energía siempre de tratar de sobrevivir y sobreponernos y a pesar de que nos falte una parte, pues tratar de mostrar y seguir contando historias, ¿no? Por ejemplo, estos que estamos viendo aquí es una serie de objetos que son muy particulares porque los encontré botados cerca de mi casa. Entonces todos los días pasaba por un punto donde los encontré y los vi como un día por la mañana, volví a pasar por la noche, los volví a encontrar, volví a pasar al otro día y los volví a encontrar. Eran 5 objetos y estaban ahí. Y de cada lado se ve una escena diferente, ¿cierto? Estaban al lado de la vía y hasta que un día por la noche, como a las 2 de la mañana, pasaba de regreso a mi casa y los volví a encontrar y me decidí a tomar 2 de ellos. Al otro día me llevé los otros 3 que quedaban y los guardé mucho tiempo, estuvieron guardados casi medio año hasta que me decidí a hacer esas piezas especialmente para esta exposición. Muchas de las piezas que hay en esta exposición se elaboraron durante la pandemia. Es una mezcla de objetos, unos que ya tenía de antemano y otros que construí durante todo este confinamiento porque había acumulado durante un tiempo una cantidad de objetos que había ido recogiendo durante mis caminatas por el centro de la ciudad y por cualquier parte, porque muchos objetos, no todos se encontraron en el centro de la ciudad, algunos me los encontré en otros lugares diferentes. Este objeto, por ejemplo, que estamos viendo aquí fue un objeto que encontré por acá cerca, debajo del metro y estaba partido y sucio y lo pegué y empecé a contar historias particulares. Muy bien. ¿Será que podemos ver ahora, Jorge, la galería fotográfica con las obras? Sí, claro. Esa obra de qué nos habla. Bueno, aquí esta es una de las últimas obras que estuve trabajando en ella y tiene que ver mucho como con lo que narra Nidia en su texto curatorial y es este compendio, este atiborramiento, esta densidad de gente, de situaciones, de formas de vida, de estilarios, de modos de vestir, de costumbres gastronómicas, porque es que en estos sitios donde he estado frecuentando últimamente y donde me he inspirado para crear estas obras, siempre he estado sumido a una cantidad de situaciones, de migraciones y de población flotante que constantemente va cambiando. Constantemente va cambiando, entonces gente que uno la ve hoy, mañana no está, pero siempre hay gente diferente. Entonces en este sitio todo el tiempo está contando historias distintas y es muy rico y muy interesante de ir a detenerse a simplemente mirar y sacar conclusiones de todo lo que se ve alrededor, desde cómo la gente se ha apropiado de los espacios, de cómo genera nuevas dinámicas sociales, modas, tipos de música, tipos de comida, bueno, una cantidad de cosas súper interesantes.
La arquitectura también tiene que ver mucho con esto. Bueno, aquí estamos viendo una pieza también muy interesante. Fue uno de los primeros objetos que yo empecé a intervenir con objetos que encontraba en la calle. Esto es un ensamble de varios objetos que encontré y quise montar esta obra que se llama Diáspora, ¿cómo se dice? Parábola, ¿cómo es? Parábola del retorno a la tierra prometida. Y tiene que ver como con el desplazamiento, de cómo la tierra se vuelve como a una ilusión prometida de las personas por volver a esas tierras donde han sido desplazados, y de cómo las implicaciones de volver allá tiene pues unas grandes dificultades, unas implicaciones que a veces han sido sangrientas incluso, y pues la lista de muertos y todo por los desplazamientos por tierras han sido en aumento todo el tiempo y ahora más que nunca. Entonces es una pieza que para mí ha sido como muy interesante, porque primero por ser una de las primeras piezas donde yo me atreví a empezar a recoger objetos y ensamblarlos y a contar historias diferentes sobre la ciudad y sobre lo que yo pensaba. También me he inspirado también en lo que los objetos me transmitían a mí. Entonces, bueno, esa es la característica especial de esta pieza. Eso es un río de sangre, ¿cierto, Jorge? Sí, 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 sí. Es como una especie de tierra prometida que se ve como una especie de ilusión, pero entonces ven que para llegar allá tienen que pasar como con un río lleno de sangre, donde la gente por lo general muere ahí, porque ahí se ve como una ovejita que se está hundiendo en medio de la sangre. Entonces es como, sí, como la situación real de la vida en Colombia y la lucha por la tenencia de la tierra, y de cómo constantemente desplazan a la gente, y cómo para la gente acceder a la misma tierra pues se vuelve una labor casi imposible por estar sometida a los grupos ilegales, a los grupos paramilitares o guerrilleros, o bueno, o a la delincuencia común, o a las mismas políticas de Estado que a veces no son como muy benévolas también con las personas. Bueno, aquí hay una historia también muy particular con esta obra, que es este globo terráqueo, porque este globo terráqueo no fue encontrado, sino comprado. Yo estaba en la calle Barbacoas una tarde cuando pasó un habitante en condición de calle y me lo ofreció. Era un mapamundi que ya estaba muy deteriorado por el uso, y ya incluso ya se habían borrado países, incluso era muy viejo, se veía que tiene ya mucho tiempo, y me lo ofreció y creo que lo compré como en 1.000 pesos, algo así, y lo conservé mucho tiempo sin saber qué hacer con ella, con esta pieza. Y bueno, resolví como contar la historia, o más bien hacer como una semblanza o hacer como una recopilación de lo que se veía debajo del metro, donde se ubicaba cantidades de personas a vender objetos recogidos también de la basura, pero no solamente objetos, también vendían ropa, bueno, cantidades de cosas que la gente reutiliza y tiene una vida útil mucho más larga porque estas personas se la dan. Entonces, en este mapa mundi muestro pues como casi que la globalización de lo que son estos fenómenos de poblaciones flotantes que se ven en los grandes centros urbanos del mundo, y también algunas situaciones de consumo de drogas también, porque estas son problemáticas que se han vuelto globales. Los gobiernos de todo el mundo en este momento están enfrentados a los efectos colaterales que genera la migración, y estos modos de supervivencia y empleos informales que también generan todas estas dinámicas sociales en el mundo entero. Y bueno, esto fue como más o menos el mensaje que yo quise llevar con esta obra. ¿Queremos hablar de otro tipo de obras o...? ¿De cuál te gustaría hablar? Una de pronto, una Bueno, última. podemos hablar de... Yo, antes de proceder, yo quería recordar a los oyentes, a nuestro público, que pueden hacer sus preguntas a través del chat, y al final de la conversación que va a seguir con la curadora, con Nidia, vamos a dar un tiempo para que puedan intercambiar con el artista. Entonces, no sean tímidos y si tienen preguntas, adelante. Muchas gracias. Podremos hablar de las piezas de las pantallas que están aquí al lado del televisor. Sí. Esta exposición como tal tiene como varios
sí está como, si se pudiera hacer como una especie de cartografía o mapa sobre los lugares donde se han encontrado estos objetos con los que se realizó esta exposición, se podría hacer una división como de 3 lugares. Uno, que es el Bronx, aquí el lugar donde está mi taller, que es un sitio donde se venden muchos excedentes industriales y se venden muchos televisores, se desbaratan muchos televisores para sacar como lo que traen por dentro, no sé. Entonces todas estas pantallas quedan botadas en la basura. Han recogido varias y para esta exposición recogí como unas de estas 2 y hice estas 2 obras también contando historias de sitios aquí alrededor de este lugar donde estoy. Es como una metáfora también ahí como sobre lo mediático, porque también los medios en este momento no son muy afines de mostrar este tipo de situaciones virulentas y underground de lo que es el centro de la ciudad. Los medios están más elitizados y más demostrar como los estilos de vida más sofisticados y la parte bonita de la vida urbana, más que estas situaciones como un poco más ordinarias de la gente común y corriente y anónima. Entonces, pues es lo interesante que yo quiero mostrar en estas pantallas con estos mensajes como más urbanos, más de gente común y corriente, con sus situaciones íntimas, que es lo que quiero poner en diálogo y en contexto con esta público que viene como de otros lugares y quiere ver lo que sucede en las entrañas de la ciudad. Podemos hablar de otra obra también, si quieren a gusto, podemos hablar de la obra que sigue, que es el televisor, que también es una obra también muy interesante, porque este televisor también fue, creo que, de las primeras obras que yo realicé y tiene que ver con una historia muy particular, y es que ese televisor fue el primer televisor que tuvimos en la casa. Sí, en este televisor yo vi muchísimo mis primeros películas, mis primeros programas cuando yo era niño. Y era un televisor a blanco y negro, ya llegó la modernidad y consiguieron televisores mucho más modernos y bueno, y este televisor estaba relegado a ser botado a la basura y yo me apropié de él y mi tía era la dueña del televisor, le dije que si me lo regalaba para hacer una obra y me lo regaló, y hice una obra. Ella estaba muy ansiosa por ir a ver el resultado de la obra que yo había hecho en ese televisor. Lo presenté a un salón departamental de artistas, estuve expuesto en el salón del Palacio, ¿cómo se llama? El salón departamental de artistas en el Palacio de la Cultura, sí. El cuento es que vino mi hermana a traer a mi tía a ver la exposición y la pasó de largo porque estaba muy sonrojada y muy ruborizada por la situación que se exponía en esta obra. Entonces mi tía se quedó sin saber qué fue lo que yo había hecho con el famoso televisor, que había sido el primer televisor que habíamos tenido en la casa, la primera vez que habíamos tenido la oportunidad de ver televisión a blanco y negro, y que ahora estaba contando precisamente otras historias. La obra que hice aquí tiene un nombre que se llama Fornicatum Speccatum, que es una obra que está en latín, tiene que ver más como con el acoso de la iglesia frente a los gente joven. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, eso es un poco lo que pueden ver de la exposición a través de la virtualidad, yendo en la página web de la Alianza Francesa, medellin.alianzafrancesa.org.co. Ahora les propongo de pasar a la conversación con la curadora Nidia Gutiérrez, que nos acompaña hoy, y con el artista, por supuesto, Jorge Alonso Zapata. Hola Nidia, ¿cómo estás de nuevo? Hola, hola, aquí estamos. Hola Jorge Alonso. Hola, Bueno, hola Nidia. Salud primero que... Igualmente, salud. Salud, sí. Bueno, hemos trabajado con Jorge Alonso ya en varias oportunidades y fue un gusto poder participar, aunque a distancia, con la colaboración. Muy cercana. Sí, la verdad que sí. Contamos con el apoyo de Alejandro Vázquez y por supuesto con el apoyo de Violén y de la Alianza. Hemos dicho ya, y como queda claro en el recorrido que se ha hecho, que lo de testigo de excepciones es como un nombre natural para la obra de Jorge Alonso. Él ha tenido la constancia, la persistencia para mirar una ciudad,
Pero no es solo eso lo que lo hace un testigo importante, es el modo pensamos que hay en esas miradas o en esa mirada permanente de Jorge Alonso por Medellín, por el centro de Medellín, por Barbacoas, por los distintos sitios que ha mirado, hay una profunda empatía con la ciudad. No se trata ni de romantizar la ciudad, pero tampoco se trata de ninguna manera de criticarla. Es una presentación donde hay mucho afecto, mucha empatía y mucha sinceridad. De manera que son factores que tensionan la visión y hacen por eso de la obra un conjunto muy, muy interesante y habla mucho de lo que es la ciudad en general, habla mucho de lo que significa el espacio público, de lo que significan las conexiones entre lo público y lo privado, de lo que significan las conexiones entre el andar y los carros, la presencia de todos los modos de comunicación que la ciudad ofrece. Todas las dinámicas urbanas están tejidas y presentadas con una actitud tremendamente humana que realmente nos recuerda eso que estamos tratando de decir y que la pandemia ha desatado, es esa necesidad de repensarnos como colectivo. Ese colectivo es el objeto del afecto y de la empatía de Jorge Alonso y de su trabajo. Por eso nos parece de verdad un testigo de excepción muy, muy capacitado para ver a Medellín. Las piezas que hay en esta muestra son las que menos conocíamos, las que menos hemos visto en exposiciones porque estábamos más acostumbrados a ver sus pinturas. Pero los objetos sabíamos desde siempre, desde las primeras visitas que hicimos a su taller, por allá como en el 2014, cuando íbamos a buscar piezas porque Jorge Alonso participó en el MD15, estaba esa casa Braxa llena de objetos, de manera que cuando me propusieron, entre todo el equipo que conformó esta exposición, que la haríamos sobre los objetos, me pareció formidable y creo que lo acabamos de ver. Así que yo quisiera preguntarle a Jorge Alonso, porque ya él ha dicho, además con mucha sencillez, pero con mucha seguridad sobre lo que dice, y con mucha seguridad que donde se trasluce eso que apreciamos tanto, ese afecto, esa empatía y esa sinceridad, esa honestidad para ver a la ciudad. Yo quisiera preguntarle si esto de recolectar objetos en los cuales el objeto trae su propio significado, su propia historia, y tú lo conviertes en algo más porque tú inscribes allí una historia que es tu propia visión de la ciudad, de la vida de la calle, de la vida del barrio, de la vida íntima inclusive. Esa acción tuya lo carga de nuevos significados. Entonces, me pregunto si es para ti, mejor dicho, si estableces conexiones de ese orden o cómo se establecen esas conexiones entre el objeto que encuentras y lo que quieres decir, entre el objeto que está allí y la carga simbólica que tú le impones. ¿Cómo ocurre ese proceso? Bueno, buenas noches. Bueno, pero entonces les iba a contar. Inicialmente empecé a recorrer los bajos del metro y me impresionó muchísimo la cantidad de objetos que se encontraban ahí, que eran atemporales porque había un conjunto de objetos de distintas épocas, distinto. Ahí uno podría como hacer una investigación etnográfica muy interesante sobre los estilarios de las épocas y de la historia del diseño de los objetos como tal. Y bueno, es una central de información supremamente llena de datos y de conceptos y de cosas que se pueden ver ahí en la ropa o en los mismos objetos
objetos. Bueno, es supremamente interesante. Yo siempre pensaba que alguna, en la parte de diseño o algo, si yo tuviera algunos estudiantes, los mandaría a visitar estos sitios, porque ahí hay toda una historia del diseño de los últimos años en el mundo, porque en estos sitios confluyen objetos de todo el mundo. Yo me ponía a ver los objetos que después empecé a recoger, cuando yo empezaba a pasar en el día, después empecé a pasar en las noches, cuando ya habían recogido todo, y ahí en la noche, cuando ya habían recogido todo y se habían ido, empecé a encontrar objetos en el suelo. Entonces yo hacía como, yo no sé si Nide se acuerda, en las primeras veces que estuve en el taller, que yo dije que eran objetos que habían pasado la curaduría más extrema, que era la curaduría de los clientes y de los públicos que no los seleccionaron, ni siquiera los carreteros los querían de regreso. Entonces esos objetos que ya estaban como totalmente relegados, esperando la basura que los recogiera y los botara, pero entonces empecé yo a recogerlos y a hacer como un acto misericordioso con esos mismos objetos que ya, como dices, tenían una historia tras de sí, pero que estaba siendo desconocida en este momento y estaban condenados al olvido porque nadie los quería. Entonces fue como un sentimiento como de misericordia hacia esos mismos objetos, que empecé primero a recogerlos de una manera casi que compulsiva, pero que realmente no tenía muy claro qué era lo que quería hacer con ellos. Entonces ya después dije, bueno, pues estos objetos hay que buscar una manera de que ellos a su vez sigan contando más historias y que tengan una vida útil mucho más amplia. Y la conexión de la que me hablas, pues se pudo establecer en el momento que me preguntaba yo qué podía contar a través de esos objetos y de cómo esos objetos serían el medio para también hacer visibles historias de este mismo sector. Entonces fue así como también busqué ciertos objetos que se acomodaran a ciertas historias. Muchas eran interpretaciones también como de cosas también superfluas y chistosas, o si se puede decir así, pero algunas eran situaciones reales que yo vivía en el sector y las plasmaba en los CDs o en los objetos pequeños. Y bueno, ahí se estableció ese maridaje, yo lo llamo como una especie de maridaje, entre objetos que eran botados en el sector, pero no necesariamente eran del sector, porque el sector está habitado por la mayoría, pues son como hoteles, inclinatos y ese tipo de cosas, y son familias y personajes que viven en estos sitios que tienen poca capacidad de consumo y por lo ende poca capacidad de generar este tipo de basura. Entonces aquí en el centro de la ciudad, en los bajos del metro, llega como el sumum de todo lo que se recicla en toda la ciudad, porque ahí es donde llegan los recicladores que vienen de todos los barrios con objetos que para ellos pueden tener otra segunda vida útil. Entonces, ahí es como que está la historia de todo Medellín reflejada en los objetos que la sociedad desecha y bota. Y entonces lo más interesante era que con estos objetos que se desechaban de toda la ciudad, se podían empezar a contar historias de un sector de la ciudad, en este caso que es el centro de la ciudad. Ese es el vínculo que generé desde esa época y hasta ahora lo he mantenido, y realmente pues siempre, nunca lo había expuesto porque fue una labor constante de mucho tiempo que he ido acumulando objetos y he querido seguir acumulando muchos más y hacer en el futuro de pronto una gran exposición dedicada a contar una historia a través de los objetos encontrados en el centro de la ciudad, donde cuenten la historia de esta misma ciudad y de este mismo país, incluso parte del mundo, porque muchos objetos tras de sí traen una historia que viene desde los confines más lejanos del mundo. Aquí encuentro unos objetos hechos desde Londres, desde China, desde muchos lugares del mundo. Entonces, es decir, que esa exposición que ya llegó, que ya está ahí, que ojalá podamos verla en físico, es exactamente eso. Y creo que esa síntesis del mundo, que es una ciudad como Medellín, es lo que tú has sabido escoger, es lo que has sabido ver en primer lugar. Pero además de eso, que es sin duda el nudo de la digamos, el verdadero motor de la obra, yo también he estado siempre muy curiosa frente a tu trabajo por el modo como captas lo que se escribe. Es decir, es como si hubiese una superposición de los dos lenguajes, el lenguaje plástico y el lenguaje escrito, que en las ciudades dice mucho. Hay obras allí, en casi todas tus obras aparecen esas pintas, aparecen
aparecen los textos escritos sobre la ciudad. Y Sí. tú compones algunos objetos, como ese balde que está allí, exactamente extrayendo eso de los textos. Así, de la misma manera que nos hablaste de esa relación potente con la ciudad como síntesis, a partir de los objetos que deja, de los objetos que desecha, ¿cómo es esa relación tuya con los textos de la ciudad, con los textos con los cuales además haces obras? Sabes que esa pregunta que estás haciendo es supremamente interesante porque le diste como en el clavo, adivinaste que yo desde el principio, una de las cosas que me llamó la atención en el caminar por el centro era como la necesidad de comunicar del ser humano. Inclusive, a través de cualquier medio que encontrara y no importara si era una persona que tenía eh, buena fluidez para escribir o no, si era educado o no, pero siempre había implícito en el ser humano la necesidad de transmitir y de comunicarse. Entonces, la necesidad de sobrevivencia de estas personas que llegaban por medio de desplazamientos o situaciones ajenas a su voluntad al centro y que necesitaban transmitir de una u otra manera mensajes como por ejemplo se alquilan piezas o minutos a celular o bueno, una cantidad de situaciones que por ejemplo veía yo en el estilario del hablar. ¿Cierto? El slang o la jerga, de sentarme al lado de todos los ladrones, las prostitutas, los travestis, escucharlos hablar y encontrar que ellos tenían unos nuevos códigos diferentes de comunicarse. Me llamó muchísimo la atención. Entonces, en esta parte hay como dos cosas. Una son los mensajes que uno encontraba escritos o en las paredes o en las habitaciones donde ponían mensajes de que se de servicios que se ofrecían, algunos mal escritos con mala ortografía, pero eso era lo que los hacía supremamente interesantes y con letras diferentes y ese tipo de cosas. Y otra, lo que escuchaba hablar en las personas y cómo la gente de la calle tenía una forma muy particular y muy poética de comunicarse y de mostrar mensajes muy interesantes. Entonces, por ejemplo, en el balde me dediqué a hacer un listado de términos que empecé a escuchar en la calle y en el balde entonces, por la parte de afuera hice una selección de términos populares que se escuchaban en la jerga popular y que hay una cosa muy particular con este tipo de lenguaje que va cambiando constantemente porque los efectos migratorios tras de sí vienen con nuevos términos también. Todos estos habitantes que habitan en el centro de la ciudad diariamente llegan con nuevas palabras y eso hace que ese slang y ese hablar popular cada día se enriquezca más y que uno tenga que incluso estarse actualizando porque lo que ya, muchos de esos términos que yo escribí en ese balde ya no se usan, ya hay otros términos diferentes. Entonces es supremamente dinámico y supremamente interesante. Y bueno, entonces quería mostrar eso. Entonces, por ejemplo, en el balde hice una selección de términos que en su momento eran los que yo escuchaba, que se usaban con mucha frecuencia. Y dentro del balde, pues mostré una situación popular que podría ser tranquilamente, pues, habitantes que usan ese tipo de términos para comunicarse diariamente, ese tipo de jerga, sí. Decir que tú logras sintetizar de verdad todas las miles de capas de simbolismos, de modos de comunicar y de modos de coexistir que constituyen una ciudad. Yo creo que eso es lo que se ve en una exposición como la que se está presentando allá ahorita. Los objetos, además, me parece que un tercer elemento importantísimo es eso que acabas de decir, de cómo el residuo, pues de eso saben obviamente mucho los arqueólogos, de cómo el residuo es realmente el testigo de la cultura y cómo llegan al centro de Medellín los desechos de todo tipo de actividad urbana y tú has decidido usarlos como eso, como modos de mantener viva lo que es la existencia de la ciudad. Es una obra de verdad muchísimo más compleja, es una obra muy, muy densa, muy
muy incluso con todos los dramas propios de la existencia de una urbe, pero presentadas en estos colores, con esta aproximación sencilla, empática, que los hace accesibles para todos, porque, porque hay esa especie de aceptación de la ciudad como es, y eso es justamente lo que estamos entendiendo como primera prioridad de nuestra civilización en este momento. Yo estoy simplemente de veras muy contenta de que este conjunto de objetos que son tan representativos de ese testimonio tuyo de la vida de Medellín se puedan presentar. Ojalá que más gente pueda verlos en físico, ¿no? Sí, esa sería la idea de que la gente viniera y los viera en más detalle, igual porque lo que tú dices, a pesar de que ser objetos pequeños y todos son objetos supremamente complejos desde su construcción hasta la arquitectura visual y lo que quiere comunicar como tal, porque cada texto, cada objeto es una historia particular y diferente. También pues pueden ver las fotos de la web donde está especificados cada una de las piezas que hacen partícipes esta exposición, y ahí pues en más detalle pues pueden mirar los detalles y las complejidades de cada objeto como tal. ¿De Tenemos qué más? acá, perdóname, no te quiero interrumpir. Solo que tenemos acá un comentario que me parece interesante, recordando que el público puede hacer llegar sus preguntas a través del chat. Yo tengo acá un comentario de Elkin Correa que nos dice algo muy interesante que le da fuerza a la obra, y es que no solo son objetos recolectados y luego representados o intervenidos, son ante todos objetos vividos. Sí, Así ¿De es. claro, verdad? sí, es maravilloso el apunte, es muy, muy real lo que está diciendo. Gracias, muchas gracias por el comentario. Yo tenía una pregunta, Jorge. Tú dijiste que tú fuiste en el pasado técnico judicial en la fiscalía. Más o menos en qué momento de tu vida y cómo fue, cómo pasó de ser técnico judicial en la fiscalía a pintor de la ciudad de Medellín, del centro de la ciudad de Medellín. Y no sé si te acuerdas cuál fue el detonante de esto que te llevó a esa Sí, nueva vida. pues básicamente el trabajo me implicaba recorrer mucho la ciudad, ir a todas las zonas donde sucedían situaciones pues, que ameritaban la presencia de uno allí. En lo cual fue toda una gran oportunidad porque era el acceso a una cantidad de sitios que normalmente yo no iría, que forzado por el trabajo me obligó a generar esos diálogos con nuestros nuevos espacios y con estos nuevo tipo de situaciones y de personajes, y ampliar mucho más el espectro intelectual, si se quiere decir, y de conocer mucho más a fondo la ciudad que yo creía que conocía, pero que hasta ese momento apenas estaba empezando a descubrir. Después, cuando ya fui trasladado a Urabá, me tocó también otra situación mucho más extrema en Urabá, porque fue una situación de mucha violencia y coincidió pues con una época de matanzas y de masacres en esta zona donde yo estaba. Entonces la situación era muy delicada y pues por seguridad pues teníamos casi que estar confinados casi todo el tiempo en el apartamento. Entonces trabajábamos en una calle, en la misma calle era la oficina y en esa misma calle era el lugar donde vivíamos y era el restaurante y era todo, y no nos podíamos salir de esa calle por su pena pues de arriesgar nuestra propia seguridad. Esa situación obligó que estuviera mucho tiempo encerrado en el apartamento, y una manera de matar el tiempo, de distraerme, fue empezar a pintar. Pero yo no tenía claro como qué plasmar o qué contar a través de la pintura. Entonces finalmente pues empecé a hacer como algunos dibujos como desnudos y cosas que yo ni me imaginaba, pero el detonante ya estaba ahí, y era que todas estas situaciones que yo había vivido en el centro de la ciudad, en el deambular diario como
como una especie de policía por estar en estas situaciones de policíacas, por decirlo así, que eran supremamente interesantes. O sea, que cada situación de crimen donde yo llegaba, o un asesinato, o alguna situación que ameritaba mi presencia, siempre me generaba una cantidad de inquietudes, porque cuando uno llegaba a una escena de un crimen, uno siempre hacía una cantidad de conjeturas, de imaginarse probabilidades de lo que, o hacer hipótesis sobre lo que posiblemente había sucedido allí. Entonces siempre me inquietó la forma de que muchas personas se apropian de este tipo de situaciones para contarlas a través de la escritura, llámese pues los novelistas o la gente que escribía, lo cual a mí me parecía supremamente difícil escribir bien. Entonces, algunas veces lo intenté escribir y contar cosas, pero no me quedaba tan bien como la gente que lo hacía. Entonces yo dije, bueno, dejémosle a los escritores que cuenten las historias a través de la pluma y de las palabras, y yo voy a tratar de contar estas historias, pero a través de dibujos. Entonces yo lo llamé como crónicas visuales. Entonces lo que empecé a hacer fue como una especie de crónicas visuales de cualquier hecho que me llamara la atención. El andar en la ciudad y perder el miedo hizo que yo me sensibilizara con situaciones supremamente simples y sencillas, pero que para mí eran importantes y creía que ameritaba contarlas, y eso fue lo que empecé a hacer. Y bueno, sí, el detonante fue como este trabajo que me permitió estar andando la ciudad y conocer estos espacios que usualmente yo no lo hubiera hecho si no hubiera tenido este tipo de empleo. Sí, el trabajo fue lo que me acercó y me llevó como obligado a sentarme a contar todas estas historias que a diario vivía y que creía que era importante que la gente las conociera de una u otra manera. Yo no sabía cómo, pero empecé a hacer. Y bueno, y después empezaron a presentar las opciones de poner en diálogo todo este trabajo íntimo y solitario, a compartirlo con el público, y ahí se llegó como al maridaje perfecto. Era como la media naranja que le faltaban a las obras, porque uno era el trabajo del artista y la obra como tal, pero la parte del público que se cuestionaba y dialogaba con las obras era la cereza que le faltaba al postre, era la parte, la media naranja que le faltaba a esta obra para que quedara realmente completa, y lo cual me siento muy satisfecho como tal. Pues de personas como la Alianza y el caso tuyo, Violain, y muchas otras personas que me han dado la oportunidad de tener expuestas mis obras allí, ponerlas en diálogo con el público, creo que ha sido como la realización total para mí como artista, de poder poner en diálogo y en contexto estas situaciones con el público en general, que viene de otras partes de la ciudad y que por lo general no se ha acercado a lo que sucede en las entrañas del centro. Bueno, muchas gracias. No sé, Nidia, si tienes una última pregunta. No, quizás un comentario más justamente sobre el modo como Jorge Alonso habla con la sencillez con que aborda su pintura. Es esa tensión tan atractiva entre esa sencillez para abordar cosas complejísimas. Creo que ese comienzo como técnico judicial, sin duda, debe haber sido empezar desde una postura tremendamente difícil, como él lo está diciendo, pero que en el conjunto de la obra termina siendo de una fuerza muy, muy especial, que es lo que valida realmente todas las historias que cuenta. Esa tensión entre la sencillez, la honestidad, la empatía y la vida tal cual, la vida de la ciudad tal cual, con todas sus complejidades. Sí, claro. Yo quería, antes de terminar esta conversación, dar la palabra a Teresita Rivera, que es gestora cultural y que es la representante del artista Jorge. Buenas noches, Teresita. Quisiera que nos des un poco tus sentimientos sobre la exposición, y que nos cuentas de qué manera está íntimamente vinculado el trabajo de Jorge
con el centro de la ciudad y en particular con el barrio Barbacoas y la comunidad que está habitando en este barrio. Buenas noches, Violén, Nidia, un agradecimiento muy especial a la Alianza Francesa y a todos los que han colaborado con esta exposición bellísima que estábamos soñando desde hace mucho tiempo. Hace 20 años, conocí a Jorge Alonso aproximadamente hace 20 años, y desde ese momento de su mano aprendí a conocer los recovecos que tiene la ciudad de Medellín y su centro. Y de su mano conocí Barbacoas y las personas que habitan en Barbacoas. Ese lugar estigmatizado, ese lugar al que todo el mundo aún tiene miedo de ir. Y empezamos a conocer las personas que habitaban el lugar, y los niños, y los jóvenes, y las mujeres, y las prostitutas, y todos esos seres humanos que por una u otra razón estaban en condición de calle o estaban en trabajos informales, o personas que venían de migraciones intraurbanas o que estaban buscando un modo de vivir. Allí con Jorge Alonso iniciamos un proceso donde empezamos a trabajar con la comunidad y a preocuparnos por ellos. De hecho, ustedes como Alianza Francesa también se han vinculado en algunas de las actividades que desarrollamos desde hace más de 13, 14 años tal vez, con la celebración de la Navidad que hacemos, que el año pasado fue ya con 230 niños, hijos de trabajadores informales, de chicas en ejercicio de prostitución y de personas que viven en los inquilinatos de los alrededores de lo que era el antiguo Bronx de Medellín, Barbacoas. Estar al lado de Jorge Alonso ha sido una experiencia para mí muy interesante en el conocimiento de la ciudad, de sus dinámicas, de todo lo que es la expresión de ese centro conglomerado donde fluyen y llegan miles de personas de toda la ciudad y los extranjeros que vienen. Bueno, estar de su lado también ha sido muy interesante como representante artística y como persona que lo acompaña como en todos sus procesos. Recuerdo muy bien, Nidia, cuando ustedes estaban organizando el MD15, que fuiste con Tony Evanco al taller y con otras personas del museo y empezaron a seleccionar las obras. Recuerdo muy bien esa sala del MD15 porque viene a hacer énfasis en un punto donde quiero enfatizar del trabajo de Jorge Alonso. Y es que estaba la obra de Jorge con la obra de Michael Soy. Michael Soy es un artista keniano que tiene una obra donde se trabaja una temática muy similar a la temática urbana, a la temática de ciudad, de prostitución, de denuncia, y además con un encuentro en el color formidable. Creo que fue una de las zonas que más amamos del MD15. Recuerdo, Nidia, cuando hablabas con mucha emoción de esa sala, porque es que la obra de Jorge Alonso ya dejó de reflejar lo que es el centro de la ciudad de Medellín, y bien podría convertirse en lo que es o puede ser el centro de cualquier capital o de cualquier centro del mundo. Cualquier metrópoli tiene sus lugares y sus entrañas, sus lugares escondidos, los lugares a los que tienes miedo de ir. Pero es precisamente eso lo que Jorge visibiliza en su trabajo. Esa ciudad que nadie quiere ver, pero que está cargada de personas y de seres humanos que también merecen una oportunidad. Eso es lo que hace Jorge Alonso, no solo con los objetos, sino también con las personas, en la manera como se relaciona con las personas. En Barbacoas justo tenemos unas relaciones con personas que han vivido ahí durante 15, 20 años tal vez, y con quien conversamos día a día, conocemos sus problemas, sus necesidades, y entendemos que son personas que merecen una oportunidad, son personas que simplemente están esperando que esta ciudad les dé una oportunidad. Eso es la obra de Jorge Alonso, mostrar y visibilizar a esas personas que no queremos ver o que la gente no quiere ver que están ahí, pero que son parte de la ciudad, que son ciudadanos con derechos y deberes igual que todos nosotros.
Teresita, yo creo que lo que estás recalcando es eso de que la ciudad es básicamente el lugar de encuentro de los hombres en la esfera pública, el lugar de lo común, de lo colectivo. Y eso que hemos ido perdiendo paradójicamente por masificación. Ese rescate de lo humano que debe privar en lo colectivo es lo que Jorge Alonso muestra como esencia de una ciudad, y tienes toda la razón, como esencia de la ciudad del presente, no solo Medellín. Lo que es hermoso es que lo hace desde Medellín y a través de Medellín y a través de una zona específica de Medellín, pero es que también la zona que escoge es exactamente como él lo describía, el lugar que recoge todo lo que deja la vida de la ciudad, de toda el área metropolitana. De manera que estoy totalmente de acuerdo contigo, que es una obra que habla de ciudad, no solo de Medellín, habla de ciudad. Y habla de lo que debe ser la ciudad, habla de la vida colectiva, tal cual es. Y sin juzgarla, pero sí presentándola para que se vea también todo lo que necesita reflexión por lo que ya sabemos, por las inequidades, por las injusticias, por los desbalances, por las segregaciones, y sin embargo por la riqueza, por la primacía del afecto por encima de todos esos otros problemas. Hay algo de eso que se siente en el modo como él capta la vida de la ciudad. Yo sí creo que es una... Y en efecto, ese era el diálogo maravilloso que se producía, porque eso mismo es lo que, con imágenes totalmente distintas, hacía Michael Soy en la misma sala del MDE en la que estaban ambas pinturas. Magnífica, sí. Sí, doña Nidia, definitivamente en esta exposición van a poder ver otro tipo de expresión en su trabajo artístico, pero que sigue teniendo relación con ese hilo conductor que siempre ha llevado, que nunca lo ha olvidado, y que son las personas, su vida, la alegría, el color que hace que la gente se acerque a ver la obra, por dolorosa que sea, ese color que nos llama y que nos invita a que miremos esa otra realidad que siempre está ahí, que no nos podemos negar. Acá tenemos, para un poco ir en el mismo sentido de lo que decías, Nidia, y que también resaltabas, Teresita, tenemos un comentario de Piedad Restrepo Hernández que dice lo siguiente: grandiosa esa serie de situaciones combinadas que acontecen en el centro de la ciudad de Medellín, las cuales Jorge Alonso delata por medio de su pintura, mostrando una multilateralidad urbana, a la manera casi que del cinematógrafo, donde cada obra tiene su dinamismo, su vitalidad, incluso una ilusión de movimiento entre cada situación. Es por eso que la obra de Zapata es una fiel crónica visual de la urbe y todas las trazas estéticas que esta misma conlleva. Yo creo que también es un comentario muy, muy acertado, ¿no? sobre el trabajo de Jorge. Este comentario de Sin duda, lo cinematográfico. Sí, quería hablar aquí un momento, si me permiten, sobre un comentario que llega aquí de Agustín Restrepo Villamizar, que dice: Jorge, felicitaciones a Jorge y organizadores, muchos saludos del Gallero, feliz de escucharlos y verlos. Ojalá que el Gallero nos esté escuchando en este momento. Yo le voy a poner en contexto a Nidia y a Violén quién es el Gallero. El Gallero es uno de los personajes que me ha acompañado durante este proceso en el centro de la ciudad. Lo conocí hace más o menos unos 20 años en el centro de la ciudad, una persona supremamente interesante con el que se puede tocar cualquier tipo de temas, que habla con profundidad de lo que usted quiera, y siempre lo conocí en el centro de la ciudad, y yo creo que es una de las personas que he conocido que con mayor propiedad puede hablar de lo que sucede en el centro de la ciudad, y eso para mí ha sido una compañía muy interesante, y me alegra mucho de que él me acompañe en este momento, de su nobleza, de su sencillez, de su acompañamiento todo el tiempo, y de sus hijos también, que también me han apoyado y que
Es una familia que admiro muchísimo y que les doy las gracias por estar conectados y acompañándome en este momento, porque son testigos también de excepción de todo lo que hemos vivido en el centro de la ciudad. Muchísimas gracias. Muchas gracias al gallego, muchas gracias al público, muchas gracias a ti, Jorge, a Teresita, a Nidia, por supuesto, a Daniela, que nos apoya con la parte técnica hoy, y a todos los que han permitido que este proyecto en la Galería La Otra sea posible. Muchas gracias en particular a Alejandro Vázquez, que apoyó muchísimo y dirigió lo del montaje. Están invitados, solo falta esto. A partir del próximo lunes pueden venir, todo será sobre cita. Pueden en el chat encontrar el email de Teresita, la representante del artista, para que vaya organizando las visitas. Bueno, repito que por, digamos, precaución, todavía estamos haciendo visitas en grupos muy reducidos de 5 personas máximo, pero bueno, estamos muy contentos de haber compartido este momento. Estaremos muy felices de acogerles en la Galería La Otra de la Alianza Francesa. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, hasta pronto. Y la exposición virtual por el momento también los está esperando en nuestro sitio web. Gracias. Violet, pero para despedirnos tenemos que despedirnos con un brindis también para poder, decir de corazón au revoir. Au revoir. Au revoir et à bientôt. Gracias a todos. Santé. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Los quiero muchísimo. Muchas gracias por acompañarme. Chao. Chao. Chao.